Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa del día de hoy. Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, vamos a estar compartiendo este programa con el profesor Luis Vargas. Realmente es un honor para nosotros tenerlos aquí, una persona con una autoridad tremenda en términos de los análisis que hace. Y nosotros lo más que podemos hacer es seguir sus ideas y tratar de que la población de Agenda Económica se aproveche de lo que son sus ideas acerca de temas fundamentales que la República Dominicana tiene que resolver y enfrentar, y hacerlo de manera consensuada en discusiones abiertas, como debería ser, para fines de que las mejores ideas salgan a la luz pública y sean después disfrutadas por la sociedad dominicana, en beneficio de los mejores intereses de la nación dominicana. Así que bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Nosotros se nos ocurrió, profesor, que usted viniera aquí al programa, porque como usted sabe, el gran tema de discusión en materia económica es la fiscalidad del país. Y usted es una persona que siempre ha estado planteando ideas sobre esta temática. Y hay muchas interrogantes en el medio con este tema, por la posición que tiene el propio gobierno, en el sentido de que no le interesan nuevas tasas impositivas, y el presidente ha explicado por qué. Entiende que no debemos ahora aumentar las tasas impositivas, porque incluso él argumentó que hay países que son competidores nuestros que tienen tasas más bajas que la de nosotros, y la idea es promover las exportaciones. Y también el presidente y el gobierno le ha planteado al sector privado, bueno, vamos a discutir, yo tengo mis ideas, yo sé por dónde que hay que hablar y por dónde se puede trabajar, pero necesito entonces que nos pongamos a hablar y a discutir esta temática. El tema del pacto fiscal, todo el mundo sabe que la principal propósito es equilibrar las finanzas públicas para tratar de evitar que el déficit siga dando lugar a un crecimiento de la deuda, que ya se va poniendo en términos preocupantes. Pero hay varias posiciones, hay quienes hablan del gasto, hay quienes hablan de los ingresos y hay quienes hablan de una combinación de las dos cosas. ¿Cómo usted ve esta problemática, profesor? Bueno, no solamente, como usted muy bien señala, es una problemática, sino sobre todo es un mandato. Una ley es un mandato. La Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Dentro de su contenido, determinó que hubiera un pacto fiscal. O sea, la sociedad está abocada a tener un pacto fiscal. Sí, a menos que no haya una ley que diga que no se va a cumplir la ley. O que se y que va a hacer otra cosa. Una ley que derogue la otra. Porque solamente una ley puede derogar la anterior. Eso tiene que estar claro desde el punto de vista jurídico. Esa misma ley determinó, que creo que no se ha discutido, una ley de transparencia, responsabilidad fiscal, sobre todo responsabilidad fiscal, lo cual envuelve, ¿verdad? Si estamos hablando del fisco, estamos hablando tanto de los ingresos, ¿verdad?, fiscales, que envuelven ingresos tributarios, que es donde se ha concentrado la atención del debate, y llamo la atención sobre eso, y los ingresos no tributarios, como es la contabilidad única del Tesoro, que eso es fundamental, nadie habla de eso. Bueno, y desde el punto de vista de los egresos, habría que hablar, imagínense, gasto corriente, gasto de capital, inversiones públicas. Si nos vamos por el lado de acuerdo a un tipo de gasto, por ejemplo, el caso de los servicios sociales, usted tiene que discutir educación, salud, transporte, vivienda. O sea que estamos delante de una mega discusión fiscal. Yo creo que no sé hasta dónde eso se ha percibido. Hasta el momento, ¿verdad?, si usted llama a un pacto, pues sencillamente cada actor, ¿verdad?, va a presentar su propuesta y de la manera más razonable, ¿verdad?, pues la pretensión, puede exponer su punto de vista, sus intereses y también en qué medida estaría en disposición de aceptar un acuerdo. ¿Correcto?
hasta el momento que yo sepa, el gobierno no tiene una propuesta definida. Inclusive ha habido un cambio, ¿verdad?, del director general de Impuestos Internos, que es un reconocido y meritorio funcionario público. Yo aprovecho esta ocasión para expresar mi reconocimiento de la labor muy positiva, ¿verdad?, desempeñada por Guarocuya Félix al mando de la Dirección General de Impuestos Internos, y fue sustituido por otro funcionario, que es un orgullo de este país, un profesional de calidad, con una experiencia vasta, con amigos, ¿verdad? En la materia fiscal, incluso. En materia fiscal, ¿no? Y también con conocimiento, porque no se sabe, creo que estuvo trabajando durante muchos años ya ha estado en el servicio eléctrico. Sí, además de que está en el 2001. Exacto, y en lo que son las discusiones con el Fondo Monetario Internacional. O sea que desde el punto de vista teórico como práctico también es un reconocido profesional. El presidente ha dicho que hay que tener calma. El sector empresarial, ¿verdad? El presidente de la Asociación de Industria dijo, bueno, vamos a tomar esto con calma porque pues, hay un entendimiento, creo yo, ¿verdad? No es que yo haya hablado, de que esto hay que tratarlo con mucha, digamos, prudencia. Hay que evitar que cometamos algún error o que sencillamente se nos descarrile la discusión por un sendero que no resulta favorable a todo el país. Cuando digo todo el país, estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de todo el que habita este país. Pero así que ese es un marco de referencia. En medio de esa calma, profesor, cuando el presidente se reunió con los empresarios y habló por primera vez de este tema con la Cámara creo que en la Cámara de Comercio, él le dijo que, entre otras cosas, en la Cámara Americana, sí, que entre otras cosas le dijo que no estaba dispuesto a esperar todo el tiempo para tomar decisiones sobre el tema fiscal. O sea, le dijo, yo estoy dispuesto a que nos sentemos, hablemos, pero definitivamente yo tengo que tomar decisiones con respecto a esta temática, porque realmente en algún momento hay que tomar decisiones que den una solución o una orientación de qué se va a hacer con las finanzas públicas de este país. Es que el presidente lo único que está haciendo es cumpliendo con la Constitución. El presidente es un mandatario y el mandatario recibe un mandato. ¿De quién lo recibió? Del pueblo, vía electoral, porque es el esquema, la figura jurídica que tenemos establecido en República Dominicana. Entonces el mandatario, ¿verdad?, sencillamente recibe un mandato, un mandante, el mandante del pueblo para que cumpla, ¿verdad? El soberano. El soberano, ¿verdad? Pero el soberano es el pueblo, él es un, digamos, él tiene que someterse. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, también hay que señalar, mucho cuidado, aquí hay que cumplir el mandato y el mandato de la ley. O sea, que todo tiene que pasar por el Congreso, decisiones fundamentales. El pacto es una condición favorable a que esa ley, cuando se apruebe a nivel del Congreso y posteriormente sea promulgada por el presidente, cuente con un consenso. Eso me parece muy positivo. Es como la democratización del sistema fiscal de República Exactamente. Dominicana. O sea, antes de arriba, ¿verdad?, que es lo que está establecido legal y constitucionalmente en República Dominicana. Mucho cuidado, porque aquí queremos estar discutiendo cada punto en términos de una mesa, cuando aquí lo que tiene que hacer el gobierno es sencillamente ejecutar. ¿Y qué es lo que tiene que ejecutar? Ejecutar la ley. Lo que dice la ley. Ahora, si tenemos diferencias, una apreciación, o podemos también tener una propuesta de mejora, pues sencillamente existe el mecanismo para que en el Congreso haya una revisión de la ley. Y ahí, mediante vistas públicas, sencillamente, que es lo que está también establecido, pueda hacerse las consultas del lugar. Es decir, lo que hay en un pacto es sencillamente una preparación. Ahora, yo dije pacto, dije ley de responsabilidad fiscal, pero si nosotros llegamos a decisiones importantes, ¿verdad?, necesariamente va a haber que hacer una nueva ley, un código tributario, oiga bien, y además de eso, como envuelve gastos gubernamentales y gastos, digamos, estatales, porque aquí hay confusión entre gobierno y Estado, sencillamente tendríamos que abordar leyes específicas, la ley de salud pública, la ley de tránsito y viabilidad. La ley de educación creo que puede ser que no reciba ninguna transformación.
Acuérdense Ley que hay que laboral. discutir la seguridad pública, no como dicen, y yo respeto La a ley los laboral. abogados que están confundidos. No es seguridad ciudadana, es seguridad pública. La seguridad pública envuelve la seguridad de los menores de 18 años y lo de igual o más de 18 años que son los ciudadanos. Pero cuidado, aquí es que tenemos que brindar seguridad a los extranjeros en tránsito, ¿verdad? A los turistas, como también los extranjeros que han venido a residir a la República Dominicana, que no son ciudadanos. Pero más aún, nosotros tenemos que discutir, por eso yo creo que es positivo, aunque no creo que haya entendimiento teórico de parte de Finjus, que la seguridad pública envuelve la propiedad. Y no solamente la propiedad del gran propietario. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? Y es un problema que tenemos con el caso de los motoristas. Señores, los motoristas, y escúsenme que de estos ejemplos sencillos, pero es para que se entienda, son de los primeros afectados con la inseguridad pública aquí en República Dominicana. Porque, mire, no solamente le quitan el ingreso del día o hasta donde hayan trabajado, sino también el propio motor, que es quitarle su propia vida. Sí, Correcto. su medio de Además trabajo. de eso, nosotros también tenemos que entender Pero es que una no, clase salvaje, una clase que no quiere respetar leyes. está bien, pero nadie está de acuerdo que si tiene un motor, ¿verdad? Venga alguien y le roba el motor, y de ese motor, querámoslo o no, ¿verdad? Usted y yo tenemos que saber que depende de una familia. Ya tenemos que regular, estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí yo creo que no habría ninguna diferencia. Pero tengo también que observar que aquí, oiga bien, la mayor parte de los vehículos son motocicletas, no motores, como se dice, lo correcto es decir motocicletas. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el país no podemos tener un transporte público. O sea, nosotros tenemos que ir más allá de las acciones. Y además de eso, voy más lejos. Oiga, nosotros tenemos que hablar de la seguridad de las propias propiedades del Estado Dominicano. Entonces, cuando se habla de seguridad, yo un poco me sonrío. Creo que hay que, con todo el respeto, ¿verdad? Dios me libre, yo no soy abogado ni pretendo serlo, ¿verdad? Creo que debe de los abogados, los juristas que están discutiendo este tema, revisar su planteamiento. Noto que hay cierto desconocimiento, inclusive sobre dónde está el origen de esta discusión, que es en las constituciones después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Nunca he visto ningún abogado aquí hacer alusión, porque aquí hay un problema. Aquí hay muchos juristas que se ponen a discutir sin dominar historia constitucional y sin dominar realmente el tema central de toda teoría alrededor, que envuelve hasta el fisco, que en todos estos asuntos, que es una teoría del Estado. Hasta ahora no hay un solo jurista en República Dominicana que haya expuesto claramente cuál es su concepción sobre el Estado y específicamente sobre el Estado Dominicano, porque eso sencillamente no se ha discutido en República Dominicana. Pero nada, entonces volviendo al tema central. Mire, nosotros necesitamos discutir y creo que hay consenso. Aquí no se puede continuar con la evasión, ¿verdad? Dirección General de Impuestos Internos dijo que en 2010 dijo que está cercana a 29% desde la evasión. La evasión fiscal, ¿verdad? De lo que, ¿verdad? Debe de recaudarse. Y además de eso está la posición, la información suministrada por el Ministerio de la Presidencia desde el punto de vista administrativo, la parte administrativa, que dijo que era de un 40%. Mire, puede ser posiblemente una cifra diferente, pero estamos hablando de una alta tasa de evasión. Sobre eso debo de aclarar también que cuando se habla de evasión, ¿verdad? Porque veo que hay necesidad de hacer precisiones a nivel de República Dominicana. Si usted llega a 20% de evasión, mire, prepárese, que usted va a durar años para poder resolver ese problema. O sea, que más de 20 usted puede operar. Pero aquí también estamos hablando de elusión fiscal. O sea, cuando usted tiene el mismo esquema, ¿verdad? Digamos, legal del fisco, de los impuestos, los tributos, usted sencillamente lo elude, se desvía y logra sencillamente no pagar. Por ejemplo, como es el caso que usted tiene que pagar salario, si usted, por ejemplo, se lo paga como bonificaciones, ¿verdad? Entonces, sencillamente, las bonificaciones no pagan impuestos. Eso es para señalar un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchísimos ejemplos que podemos dar. Y otro punto que hay que discutir en República Dominicana necesariamente es el que se refiere a la omisión fiscal. Eso es un tema que es necesario debatir. Cuando decimos omisión, eso, doctor. es decir, aquí hay una legislación, o sea, un sinnúmero de leyes que nosotros tenemos que sencillamente aprobar
el presidente ojalá esté también en la voluntad de promulgar, porque resulta fundamental. Yo diría, nada más hay que tomar en cuenta la experiencia de otros países, por ejemplo, como es la ley de cuota parte o el plusvalor. Por ejemplo, para que se entienda, el Estado Dominicano construye una tremenda autopista. No se está cobrando la Y plusvalía. sencillamente, exacto, el plusvalor de esos terrenos, para que tengan una idea. Una ley que la creó tiene Juan Bosch. $10,000, una determinada unidad, después resulta que esos terrenos son valorados en $100,000, una diferencia de $90,000. Hasta que no venda ese propietario, ¿verdad? Y se le cobra ganancia de capital, porque bueno, que eso se sepa. Pero obtuvo $90,000, pero no solamente son los $90,000, sino que esos $100,000 usted lo puede sencillamente, como tiene el título de propiedad, utilizarlo como colateral. En el sistema bancario usted puede sencillamente cubrir sus operaciones. Entonces, eso hay que buscarlo. Que el Estado se quede con 9 de 10. No, espérate. Valía uno, ¿verdad? Ganancia de capital. Una parte y parte, ¿verdad? Que se ha distribuido equitativamente. Cobrar ganancia de capital si no es subvaluada la transacción. Bueno, pero eso de ganancia de capital, ¿verdad? Cuando se venda, yo creo que inmediatamente tenemos que pasar al cobro. Usted llena la planilla, como usted sabe, en Estados Unidos. Es una ley creada por vos, profesor, en el 63. Está bien. No, y le agradezco, ¿verdad?, la información, porque creo que precisamente este tipo de diálogo contribuye al esclarecimiento de la opinión pública. Entonces yo lo que veo es que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia, ¿verdad? Porque veo que tal vez vamos muy rápido y entonces ahí podemos prestarnos y podemos, mejor dicho, equivocarnos. Permítanos hacer un corte comercial. No nos corten, amigos. Bien, amigos, continuamos en Agenda Económica con nuestro conversatorio con el profesor y economista Luis Vargas. Profesor, de todos esos temas en la parte fiscal que hemos hablado, vamos a irnos en cierta manera concentrando con algunas cosas. Se habló de exención, de omisión, elusión. Básicamente hay un tema que lleva a hacer un pacto fiscal, pero también está llevando al presidente de la República a que se acelere, si se quiere, este pacto, a fin de que se equilibren las finanzas públicas o el presupuesto. Por ejemplo, nosotros hemos tenido más de 10 años de crecimiento sostenido, más de 10 años. De hecho, tuvimos crecimiento en el 2004 increíblemente, poco, pero tuvimos. Después 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15 y 16, 13, 14, 15. Hemos tenido crecimiento sostenido, pero no hemos tenido crecimiento sostenido de las recaudaciones fiscales y tributarias. Al contrario, tuvimos un año que bajó a 12.9 del Producto Interno Bruto las recaudaciones. Ahora estamos en 13.8. Pero la demanda de servicios sigue aumentando. Entonces, ¿necesitamos un gobierno más pequeño en términos presupuestarios o necesitamos un gobierno más grande? Vamos a hablar de evasión, profesor. Bien, contestando ¿Qué podemos hacer con pregunta, esa evasión? vamos a dar una cifra más exacta para que usted vea, porque estamos de acuerdo en el fondo. Había una declinación de la presión tributaria. ¿Qué significa presión tributaria? Son la cantidad de impuestos, el monto de los impuestos que se han cobrado a todo el mundo en el país, ¿verdad? Y sencillamente lo relacionamos con el Producto Bruto Interno y después lo multiplicamos por 100. Es decir, es una proporción del Producto Bruto Interno. Exacto. En el 2007 era 15,91%. En el 2007. Sí, en el 2015 exactamente, de acuerdo, ¿verdad?, a los numeritos que tengo aquí, son de las últimas informaciones 13,71%. Sí, o sea, 13.8, 13,8, ¿verdad? No hay. Entonces hemos reducido más de un 2%. Entonces, ¿qué está pasando? No tanto el ¿Verdad? crecimiento de la economía. No tanto crecimiento de la economía, pero más que eso también las reformas, Ah. ¿verdad? O sea que estamos aplicando reformas y que no están teniendo el impacto correspondiente. Es
Eso es lo que hay que señalar. Indudablemente tenemos, ¿verdad? Como usted dice, elevación, pero también acuérdese, yo hablé de ingresos y hablé de gastos, pero hay un puntico ahí que es fundamental, que es el déficit. Déficit, ¿verdad? Del gobierno central, déficit del sector público, déficit también del Banco Central, que incluye, ¿verdad?, ese déficit del sector público, el Banco Central y el gobierno central. Bien. Nosotros, ¿verdad?, yo diría tenemos necesidad de un saneamiento de las finanzas, más que equilibrio. Voy a explicar por qué. Porque ahí, como bien se dice, tenemos que cobrar impuestos. ¿Cuáles? Lo que está establecido por ley, ¿verdad? Si nosotros no podemos, nadie puede caer en la ilegalidad. Precisamente, yo siempre he dicho que aquí nada más hay que dictar una sola ley. Una ley que diga que haya que cumplir las demás leyes. No hay problema en eso. Una ley para que se cumpla la ley, correcto. Y mire que creo que debe haber reformas legales. Entonces, eso en primer punto. En segundo punto, tenemos que anotar que cuando hablamos de presión tributaria, también hay otra presión, que es presión fiscal, que aquí hay confusión entre los economistas, el sector empresarial. No. Todo lo que es no tributo, ¿verdad?, que está en la famosa cuenta única del Tesoro, aquí hay que abordarlo. Nosotros necesitamos saber cuáles son esos beneficios, ganancias de las empresas, digamos, estatales. Nosotros tenemos que ver ese retorno, ¿verdad?, por haber hecho concesiones a las empresas mineras. O sea, que hay un sinnúmero de ingresos, ¿verdad?, que no son propiamente dichos tributos. Esas mismas tasas, que es un impuesto a cambio de un servicio que me presta el Estado. O sea, eso no se puede dejar en el aire. Entonces, eso está el asunto de la seguridad social. Entonces, la presión fiscal lo que hace es agregar un 1%. O sea, que una reforma puede llevarnos no solamente aún sin nuevos impuestos. O sea, eso es discutible. Vamos a esperar lo que dice el gobierno. Pero usted sencillamente puede hacer una revisión de las propias tasas impositivas, las existentes, ¿verdad? Y sin que implique nuevos impuestos, o sea, nuevas figuras. Pero yo estoy en desacuerdo, voy a decir que hay necesidad, como usted muy bien señaló, sobre el plusvalor precisamente de activos y de propiedades. Entonces, esa aclaración es necesario que se haga en el país. Ahora bien, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una contabilidad gubernamental que envuelve dos instituciones que no son propiamente dicho del gobierno, en que ya está equilibrado el presupuesto. Ese equilibrio ya se produce. ¿Cuál? Pues sencillamente, si usted me toma en cuenta las transferencias corrientes que se hacen, que son los llamados subsidios, a servicio de energía eléctrica, pues esos son empresas estatales. Correcto. Y si a eso usted le agrega, ¿verdad?, las transferencias que se han hecho de capital, oiga bien, estaríamos hablando de aproximadamente 350 mil millones de pesos, del 2007 al 2015. Mire que no le estoy contando porque tenemos los datos, ¿verdad? Y es muy buena la aclaración que se ha hecho a nivel del gobierno, de que en realidad no es como hay algunos economistas que creo que se equivocaron, están hablando de un déficit de 150 mil millones de pesos, confundiendo lo que es déficit propio del gobierno central, si usted le suma, ¿verdad?, el Banco Central, que es otra cosa. Entonces, eso tiene que saberse a nivel de opinión pública. Y si usted le agrega los 140 mil millones, 143 mil millones de pesos que se le han entregado al Banco Central, oiga bien, usted tiene aproximadamente cerca de 500 mil millones de pesos, para que usted tenga una idea. ¿Usted sabe cuánto es el déficit acumulado al gobierno central de 2007 a 2015? Poco más o menos, 500 mil millones de pesos. O sea, no hay problema, jóvenes, caballeros. Si usted sencillamente logra autonomizar, porque aquí se confunde, como digo, gobierno con Estado, el Banco Central, ese manejo contable debe de ir a tesorería. No le estoy diciendo cuál es la propuesta de solución. Pero no es una cuenta del gobierno central. Y acuérdese también que el mismo balance del Banco Central comete una equivocación. ¿Por qué? Porque ese balance del lado del activo que dice cuenta por cobrar al gobierno, no, cuenta por cobrar al Estado, que no es lo mismo. O sea, hasta los mismos contadores ni siquiera están claros de las partidas que están.
Que de hecho el gobierno esté asumiendo ese compromiso, yo no le digo, pero eso no es cuenta del gobierno, eso es cuenta del Estado y específicamente tesorería. Bien. Y si usted sencillamente resuelve, como es el caso, ¿verdad?, del servicio eléctrico, desde ese punto de vista, ¿verdad?, no habría mucho problema. Ahora, cuando decimos pacto fiscal, es bueno que se sepa en el país que estamos haciendo una discusión del pacto fiscal ya. O no estamos discutiendo pacto eléctrico. Claro. O no estamos discutiendo del transporte. O no estamos discutiendo salud. O no estamos discutiendo seguridad pública, como yo dije anteriormente. Es una discusión abierta. Y cuando se habla de seguridad pública, ¿qué se está hablando? De la Policía Nacional en concreto, pero es mucho más amplio, ¿verdad? Y cuando discutimos de la Policía Nacional, ¿de qué estamos discutiendo en términos muy concretos? Del sueldo de estos funcionarios públicos. ¿Y quién que paga? Paga el gobierno. Y eso es gasto. Es decir que nos envolvemos en discusiones y no tenemos esa visión, digamos, de conjunto como yo hablo. Sin embargo, estamos en una discusión. Y creo que hay otros temas que incorporar, como ya dije. Pero entonces, que quede claro. Ahora, es un error teórico decir que el gobierno no puede incurrir en un déficit. No, por Dios. El gobierno necesariamente tiene que incurrir en un déficit, gastar más de lo que ingresa. Ahora, ese excedente de gasto, lo que tenemos que ver en qué es lo que se está gastando, qué es lo que viene de calidad, que estamos de acuerdo, ahí no hay discusión. Usted no puede haber despilfarro, no puede haber mal gasto, no puede haber, qué sé yo, entidades, órganos, no vamos a mencionar aquí, que sencillamente se sobreponen 11 entidades cuando puede estar funcionando una o dos, ¿verdad? Funcionarios que están cumpliendo funciones al mismo tiempo que otros funcionarios en otro organismo, todo eso se puede y hay que propugnar porque se corrige. De hecho, eso es un tema bien interesante que usted plantea, profesor, porque cuando aquí hablamos de deuda pública nos circunscribimos al tema del déficit, el financiamiento del déficit, pero cuando el gobierno construye una presa, construye una obra de infraestructura, con recursos que le ha proporcionado, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el gobierno se está endeudando. Lo que pasa es que no se está endeudando en este caso para cubrir un déficit, sino para hacer una inversión. Que eso en toda parte del mundo es normal y eso es lo lógico. Porque cuando usted no tiene recursos suficientes para usted desarrollar las obras, en este caso las obras de infraestructura, usted tiene que buscarlo en el mercado internacional y sobre todo en estos organismos que le dan condiciones concesionarias. Y eso no es mala práctica. Para que eso usted sabe, tenemos un error ahí de la visión neoclásica, sencillamente que no entiende, el Estado, el gobierno no es una familia, y aún en la propia familia, mire, si una familia quiere tener una vivienda, dice, bueno, mi ingreso de este año es 100, ¿cuánto yo voy a gastar? 100, no, si compra una casa, se endeuda, y en los sucesivos años, 10, 15, 20 años, paga. Y tiene que saber que de ese ingreso de 100 puede ir descontando. Luego, el punto que usted señala, mire, eso es fundamental. Y así como nosotros podemos financiarnos, ¿verdad?, a través de organismos internacionales en obras de inversión, también el Estado, no sé cuándo, ¿verdad?, pero yo soy de opinión que debe de contar con una institución de segundo piso para financiar esas obras de inversión que van a contribuir al aumento de la producción, inclusive del propio sector privado. Pero nosotros no tenemos por qué tener un presupuesto al contado. Por ejemplo, en construcción de escuelas, que a mí me ingresa tanto y yo construyo la escuela. Las escuelas pueden construirse durante no le estoy solamente para que me entienda, para poderse pagar a 20 años. Eso no habría problema. Lo que sí hay que tener planificación, calidad del gasto, buena programación, transparencia y que todo esté claro. Pero también hay otra confusión, ¿verdad?, que tiene que ver con el asunto del crédito. Aquí se cree, ¿verdad?, y yo creo que habría que revisar los profesores que están dando economía monetaria en nuestras universidades. Aquí se entiende que primero se ahorra y después se invierte. No, por favor. O sea, aquí se invierte porque el banco le presta el dinero. Y cuando usted sencillamente registra un préstamo, automáticamente usted registra el depósito. Pero no es que existe un ahorro y ese ahorro usted lo va a dedicar a inversión. Esa es una visión, digamos, tradicional económica. Y la muestra está, vaya a un banco. El banco no le presta a usted lo que tiene ahorrado. El banco automáticamente que crea el crédito o el préstamo,
préstamo porque le desembolsa todo el dinero, crédito porque sencillamente es una línea y le va concediendo esos recursos paulatinamente, fue el propio banco. Porque si hay un milagro en el mundo, es el milagro del banco, de que puede crear dinero de la nada. Solamente se le exige un determinado patrimonio y de hecho un apalancamiento de 10-1, que es de lo más conservador. Eso 9, y ni hablar del efecto multiplicador, no hay tal ahorro. Se confunde eso con la cultura del ahorro, que son dos cosas diferentes. Permítame un corte, profesor. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. La verdad es que hay que hacer programa con personas como el profesor Luis Vargas, porque hay muchos detalles en toda esta gran discusión que se está armando en el país, que se pasan por alto y que son importantes, porque a la hora de sentarse a una mesa de discusión, todos los elementos que tengan que ver con el tema a tratar, en este caso con el tema del pacto fiscal, deben ser considerados y los conceptos deben estar claros para que podamos tener una buena discusión, porque si nos centramos solamente, como siempre se escucha, de que lo que hay que hacer es reducir el gasto, aumentar la calidad del gasto, que no se pueden crear más impuestos, que no pueden... Si nos centramos solamente en estos detalles, probablemente se nos escapen muchos detalles importantes que son clave para entender toda esta gran problemática, profesor. Nos queda ya una última parte del programa y nosotros quisiéramos ver si podemos concentrarnos en cuáles son los elementos que usted considera más importantes que deberían en primer plano ponerse sobre la mesa cuando se haga este llamado para discutir. Creo que lo que hizo el gobierno y la presidencia, aquí hay que sencillamente aumentar el gasto, no reducir el gasto, aunque estamos de acuerdo, gasto de calidad. Mira, educación tenemos que seguir aumentando el gasto, en salud tenemos que seguir aumentando, en transporte tenemos que seguir aumentando. Y no voy a hacer una lista. En seguridad. Oye, aquí necesitamos 378 plantas de tratamiento de agua, son las aguas servidas. ¿Y usted sabe cuánto hay? Nada más hay 50 y no funcionando muy bien. Eso es dinero. Usted tiene que recaudar esos ingresos porque la salud, oiga bien, entra por la boca. Y mucha gente que me está escuchando se pudo haber sonreído. Pero sobre todo por el agua. ¿Por qué nos enfermamos en República Dominicana? La mayor parte de las enfermedades, la mayor parte de los pacientes, la mayor parte de los enfermos, la mayor parte de los que están en cama, porque han bebido agua no, digamos, saludable, potable. Que quede claro, ¿eh? Yo te le diría que antes de discutir salud, mira, yo discutiría el agua en República Dominicana. Eso es fundamental. Otro tema fundamental es de la seguridad pública, es un tema que está en primer plano. Oiga bien, eso nos va a costar mucho y necesitamos garantizar un mejor nivel y calidad de vida y también de estabilidad. Yo no pueda salir a la calle y pueda sencillamente... Un país turístico. Y sobre todo un país turístico, como usted muy bien señala. Entonces, y además de eso es la tendencia que hay. Yo le he dicho, preparémonos. Tenemos que esperar lo mejor, pero preparémonos para lo peor con el tema de la seguridad pública, la violencia. Oiga, eso va a ahogar a República Dominicana en los próximos años y los próximos quinquenios. Tenemos que sencillamente alertar a la opinión pública de que debemos de abordar con toda la serenidad y buscar soluciones, pero no creyendo que matando, ¿verdad?, gente, nosotros vamos a resolver los problemas. No dio resultado, no ha dado resultado. Todo eso es cuento de camino, lo que se habla de New York, ¿verdad? Yo quisiera que un día sencillamente pudiéramos abordar el fracaso de toda esa política de mano dura,
En Estados Unidos lo que ha funcionado para resolver el problema de la violencia es sencillamente una aplicación estricta de la ley y crear una serie de condiciones, no mano dura. Pero ese es otro programa, porque eso mira da para varios programas de televisión. Entonces, eso es fundamental. En segundo lugar, tenemos en función de eso ver lo que es posible. Tampoco vamos a hacer una gran reforma en vez de buscar esos ingresos. ¿Para qué? Para nosotros garantizar no solamente a las personas, sino también a las actividades productivas. Ahí está el caso de las exenciones. Me preocupa que aquí no estén hablando los zonas franqueros. Son 37 mil millones de pesos. Sencillamente habría que borrarle, pero no tenemos, acuérdense que hay limitaciones internacionales porque el esquema de zona franca está condenado a desaparecer. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la zona franca? No solamente por razones locales, sino por razones internacionales de que no pueden tener estos privilegios. Entonces, esto es un tema que amerita, dentro de la discusión general, una discusión particular. La mayor parte de esas exenciones, ¿cómo se sabe? Digamos, del ITEVIS, 103 mil millones, creo que ahí se puede hacer mucho, pero también mucho cuidado, porque si nosotros comenzamos a afectar, ¿verdad?, esos niveles de ingresos de una población que es pobre, ¿verdad?, acuérdate que es lo que tenemos. Entre pobre y clase media, del 70 y pico % se benefician de esa exoneración de ITEVIS. Bueno, hay mucha gente, ¿verdad?, que pudiera, pero yo temo, ¿verdad?, porque mira lo que pasó ahí con los 8 productos, ¿verdad?, subimos 8%, ¿verdad? Fuimos escalando hasta 12. llegar al 16%, 8%, 11%, 13% y 16%. Así es. ¿Verdad? A un alimento básico en República Dominicana, como por ejemplo es el caso del azúcar. Mira, cuidado, que también tiene un impacto, acuérdate, en nuestro sistema productivo, porque el azúcar es un insumo importante de la industria nacional, sobre Exacto. todo por el tipo de industria. Todo esto hay que discutirlo. Nosotros lo que tenemos Regularmente es son pymes. Son pymes. Y también sobre eso habría que, a veces como yo señalé en un programa que viene anteriormente, aquí se dice microempresas. No, eso no son empresas. Eso son actividades de sobrevivencia. Le va a aplicar un sistema contable, un sistema de seguridad social a una pobre mujer que lo que está es sencillamente tratando de conseguir a dura pena. Oye, el ingreso de la familia. Pero estas son discusiones, mucho cuidado, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos también que tomar en cuenta la penalización. Aquí no podemos aplicar una reforma, inmediatamente entregar una amnistía, porque lo que tú vas siempre a estar haciendo reforma y esperar que se te dé la amnistía. No hay régimen de consecuencia en el país. O sea, aquí da lo mismo el que viola la ley y el que no la viola. Recuerdo una vez el León Jiménez, el grupo León, que dijo, pero ven acá, ¿por qué tenemos nosotros que pagar impuestos? Y hay una serie de empresas que no pagan impuestos. O sea, no es justo. O sea, aún dentro del mismo sector empresarial. Y creo que las declaraciones de unos importantes empresarios en el país de que hay que cobrar, ¿verdad?, y que hay que cobrar más quienes ganan más, creo que es saludable. Pero cuidado, eso lo dice la ley. O sea, que el que está aplicando aquí, está emitiendo el criterio de que aquí a todo el mundo se le esté aplicando la misma tasa, se olvida los principios que se aprobaron en nuestra legislación fiscal, inclusive criterios de carácter constitucional. Cuidado, porque aquí hay gente que se mete, ¿verdad?, y todo el respeto, ¿verdad?, sobre todo ustedes, un economista, a bregar con asuntos jurídicos y sencillamente barre. Oiga, aquí hay cuestiones que pueden tener implicaciones constitucionales. ¿Vamos a ir a una reforma constitucional? Bueno, yo no digo ni que sí ni que no, pero lo que estoy llamando la atención de que usted cuando haga el planteamiento inmediatamente tiene que referirse a la Constitución de la República Dominicana. ¿Verdad? Porque Profesor, son propuestas que sencillamente... ¿será posible aumentar los ingresos fiscales y tributarios sin otra ley, sin más impuestos? Mire, yo creo que es posible y es necesario. Si es que nosotros queremos que sencillamente el país siga como va. Nosotros tenemos, y es acuérdense, la promesa, el pliego de promesa del presidente, ¿verdad?, que creo que y me recibe 100% mi respaldo, y el programa, ¿verdad?, del partido, del PLD, ¿verdad?, que fue el programa de gobierno, establece ahí una serie de compromisos que ameritan gasto. Por ejemplo, fundamental, usted no puede resolver el problema de la pobreza, aunque se habló específicamente de pobreza extrema, sin usted aumentar sustancialmente los ingresos.
Y debiéramos de discutir de que no es que estemos regalando dinero, porque mire lo que le pasó, yo he dicho a Brasil. Brasil saltó del 7% de todos estos programas sociales a 28% del presupuesto y mire dónde paró. Digo, no, esto tiene que tener un límite. Nosotros tenemos que ver cómo estas familias se ocupan y generan su propio ingreso, porque si no, usted tiene un barril sin fondo que usted no sabe dónde va a parar. Pero son Y discusiones. sin más impuestos, ¿de dónde podrá entonces el Estado obtener esos ingresos? El ingreso, ya le dije, tanto de ingresos tributarios como de ingresos no tributarios. ¿Verdad? Aquí nosotros tenemos también, acuérdese, una ventaja este año. ¿Verdad? Van a aumentar los ingresos por el lado de la explotación de oro. Eso es sustancial. Pues sí, el oro está subiendo. Yo no estuve de acuerdo con economistas y de algunas instituciones de mucho peso en la opinión pública, de que sencillamente iba a haber una alza de la tasa de interés. No, Desde el principio, me refiero de la Reserva Federal. Eso solamente no va a resolver el problema. No, usted está hablando de ingresos sustanciales. Eso yo le dije. 3.000, 4.000 millones de pesos. Bueno, más. Oiga, más. 100 millones de dólares, oiga bien, ahora mismo son 4.600 millones de pesos. Lo que quiero decir, por eso le dije, hay posibilidades. Nosotros también podemos digamos, aplicar, como le dije, esto del plusvalor. Es un impuesto necesario. Nosotros no podemos sencillamente seguir como vamos en el caso de la herencia, impuesto a la herencia. Usted no puede obviar el fisco sencillamente porque su propiedad está en calidad de acciones, eso no se discute. Oiga bien, pero en Estados Unidos usted se muere y como quiera tiene que pagar, no importa que usted tenga las acciones. ¿Verdad? Oiga. Y mire que eso bajó ya, de aquí lo bajaron. No, lo bajaron, acuérdese, al 3%. No, eso es un 3%. tema que hay que volver otra vez. O sea, no puede ser que usted, oiga bien, el 80% de la riqueza nacional está concentrado en un 5%. Y el que se muere de ese 5% prácticamente no aporta nada sustancial al Pero fisco. claro, no es eso. O sea, que usted dice que no paga impuestos de herencia. Suficiente, ¿verdad? En términos no, de porque usted sencillamente, si usted la quiere, la propiedad, ¿verdad? Ustedes son de acciones, no se aplica. O sea, ese impuesto a esa acción. Usted aplica impuesto al dividendo, aplica el impuesto a la ganancia, pero no a la acción. Inclusive aquí, sencillamente, muchas veces, ¿verdad? Eso lo permite, ilusión fiscal. Usted puede sencillamente comprarle hasta los propios regalos a los niños si usted sencillamente incorpora esa compra como parte de los activos de las empresas. Oiga bien, una bicicleta que usted le compre a un muchacho, esa bicicleta de la empresa. O sea, lo que pasa es que usted no le entrega un certificado. Lo que pasa es que esas acciones que eran de una persona X, fallece, la heredan sus deudos. Exacto. Y eso debería pagar el 3%. Sí, debería aplicarse un impuesto porque aquí, oiga bien, lo de bajos ingresos, cuando reciben una vivienda que se muere su padre, oiga bien, que no hay manera, inclusive hasta un dolor de cabeza, pagan impuestos. O sea, no quiero que se asusten, ¿verdad?, grandes empresarios. Lo que tenemos que llegar a un acuerdo, no podemos seguir dando sus ideas. No, es un proceso de centralización y concentración del capital, porque aquí se habla del ingreso, pero aquí no se toca la riqueza, la propiedad, que es el gran problema de República Dominicana. Yo creo que ahí hay, por ejemplo, no hay posibilidades, mire, el Estado en vez de sencillamente regalar activos, pudiera sencillamente aplicar programas y sencillamente utilizar esos mismos activos como colateral para financiar. Y si en vez de esa persona fallecer de repente, tiene un periodo de enfermedad que le dé tiempo a traspasar las acciones a sus deudos, para que no sea una herencia. No importa como quiera el fisco lo captura. Es igual, ¿qué es lo que se hace en Estados Unidos? ¿Qué hace un judío? Sencillamente dona, ¿verdad? Pero lo persigue el fisco. Dona sus enormes riquezas. ¿Usted sabe por qué? Para no tener que cubrir los costos, digamos, de hospitalización. Porque si usted es rico, mire, usted va a no importa, ¿verdad? Le cobran de acuerdo a su nivel de ingreso. Entonces, la parte terminal de su vida, eso no lo hacen los dominicanos ni otros. Pero sí hay cultura en los judíos. O sea que tenemos también que aprovechar. Lo que quiero decir que no quiero entrar en eso, hay que esperar. Por eso he sido muy cauteloso. Porque yo, ¿verdad?, tengo que esperar que el gobierno haga la propuesta, pero hay una serie de iniciativas que son de justicia
Es justo. Y debo decir, el problema no es de igualdad en República Dominicana, que ese es otro error que ha calado en la opinión pública de que desigualdad. No, 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 no. Ya mire, si usted se lee relevo, ustedes son gente que he visto muy culta a la política, esto es un problema de justicia. Exacto. No de que igualdad, pero ven acá. Estamos de acuerdo en llegar a igualdad, no, de justicia. Y eso es lo que está establecido. Profesor, nosotros como programa, como bien dijo Luis, estamos tratando de aportar a este debate fiscal. En lo adelante tal vez necesitemos que usted vuelva para ir avanzando en este debate, porque yo siento que este debate va a durar varios meses y gente como usted tendrá que necesariamente repetir. Cuando ya conozcan los temas que se van a discutir. Está bien, así que ya usted sabe. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Hasta un próximo programa. Que Dios lo bendiga.